Saludos, estimados estudiantes. Me ha tocado hablar sobre la materia de Introducción al Derecho, capítulo 3. Los fines y valores de la ética y el derecho. Los fines del derecho. El derecho como sistema de normas, reglas y principios que rige la conducta del género humano en la sociedad se ha caracterizado por perseguir fines universales, supremos y fecundos, sobresaliendo por su consistencia axiológica, ontológica y nociológica. En todos los sectores de la población, los fines de andamiaje jurídico no son otra cosa que aspiraciones, objetivos y metas que desea alcanzar el género humano para vivir en completa armonía, seguridad y paz social. Estos fines son la justicia, la igualdad, la libertad, la paz, el orden, la seguridad, la equidad, la solidaridad y el bien común. A continuación podemos ver un cuadro de los fines y valores de la ética y el derecho. Podemos ver ahí algunos ejemplos sobre la tesis, antítesis y la síntesis. Aquí vamos a hablar sobre los valores. Son conceptos jurídicos o razonamientos de extraordinaria apreciación significativa que los obtiene el ser humano por medio del proceso cognitivo de la atención, la percepción y la memoria, como de los sentidos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto sobre los objetos externos de la naturaleza y de los elementos jurídicos, éticos, políticos, culturales, artísticos, religiosos e históricos, producidos por los individuos y la sociedad, que se reflejan de positivos o negativos en la conciencia de los individuos, como sucede con lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, que se convierten al mismo tiempo en intereses ideológicos personales, grupales o colectivos. Desde el punto de vista del derecho, los valores son principios universales, amparados y protegidos por el ordenamiento jurídico, que orientan a los profesionales del derecho y a los individuos de la especie humana en el cumplimiento de sus deberes, como la libertad del pensamiento y de religión, la libertad de contratación, la libertad de tránsito. Desde el punto de vista ético, no deja de ser intereses personales o generales que concuerdan con la naturaleza humana y que adoptan la autoridad pública, la comunidad y las personas en general como reflejo de la estructura económica históricamente dadas en el tiempo y en el espacio. La justicia es la suprema y máxima categoría lógica y axiológica de la filosofía del derecho, que se caracteriza por su contenido trascendental y universal. Clásicamente es sinónimo de virtud, rectitud y honradez con que debe proceder el género humano en el escenario de la comunidad nacional e internacional. No se ha logrado hasta el momento definir con precisión matemática lo que es la justicia, resultado para grandes sectores de la población una ficción. Se la representa con una espada, una balanza y una venda en los ojos de una musa que simboliza los valores de igualdad y rectitud que debe replicarse en las relaciones jurídicas y sociales. El concepto de justicia fue elaborado por los filósofos griegos, elevándolo en la filosofía en una categoría universal, insuperable. En el Ecuador, en la Constitución de la República dice, artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Si bien es cierto que en su esencia la justicia es unidad conceptual, históricamente ha adquirido diferentes modales. Se la puede analizar desde diferentes puntos de vista. La justicia conmutativa es la que regula las relaciones de los ciudadanos entre sí y los inclina a respetar sus derechos, los unos para con los otros, en proporción matemática. Tal es el caso que si el obrero tiene derecho al justo salario, la justicia obliga a dárselo, pero no a darle más. Si me han prestado dinero, debo devolverlo, pero ni más ni menos. La justicia distributiva es la que regula las relaciones de la sociedad, representada por las autoridades para con los ciudadanos y que obliga a distribuir
equitativamente los cargos y las cargas en proporción a la dignidad, necesidades, méritos y posibilidades. En la justicia distributiva equivale a poner en práctica el principio de la igualdad proporcional, identificándose además con la justicia vindicativa. La justicia como valor virtuoso. El término virtud tiene del latín virtus, que significa disposición estable o uniforme del hombre que guía y orienta a comportarse moralmente en sentido positivo. Es el ejercicio permanente, estable y firme del ser humano, que inspirados en la gracia divina y purificados por la razón y la fe, consiste en la constante voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, haciendo el bien y evitando el mal. La virtud es un concepto ético y en la vida práctica es un hábito constante y perpetuo que sirve para perfeccionar las aptitudes del hombre haciendo el bien, evitando el mal. Se fundamenta en principios morales, espirituales y religiosos. La virtud no es un concepto jurídico, sino una entidad ética que se ha llegado a valorar de manera distinta en las diferentes épocas de historia de la humanidad. Desde este punto de vista, la justicia es una expresión ética, virtuosa, religiosa, divinizada por la historia. También vamos a hablar sobre la justicia como valor ideal, ¿no? En este caso, es un camino lleno de sueños y esperanzas que nace, germina y converge en el espíritu del pueblo como gesto supremo de la vida para lograr la justicia, la libertad, la igualdad y el bien común y la dignidad de las personas. Es una lucha permanente que se agita y agiganta en la mente creadora, visionaria e innovadora de los hombres y mujeres combativas y patriotas que van en pos de las más caras conquistas económicas, sociales y culturales. Este ideal lo hubo, lo hay y lo habrá. No muere, no se extingue, no se esposa, no ha caído en el desierto. Este ideal educa, transforma y permite mirar al frente, al norte y al progreso con pasión combativa y permite obsesiones renovadoras para alcanzar el bien general que particularmente adquiere una majestuosidad resonancia en el alma colectiva de los pueblos. La justicia como valor social es una nueva rectitud de proceder y actuar por parte de los gobernantes que define la transformación gradual de la propiedad privada en propiedad social, igualando a los desiguales para la protección de los más desfavorecidos. La justicia social es diferente a la tradicional. Se trata de utilizar y de poner en práctica los principios universales y jurídicos de la igualdad, la libertad, el bien común y la paz en general, sin opresión política, económica y social, para encontrar de esta manera equidad de posibilidades y oportunidades para disminuir los desniveles inhumanos existentes entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados, determinando que los que tienen más deben pagar más y los que tienen menos deben pagar menos. La justicia como valor jurídico es un valor ético y jurídico supremo que nos inclina por el bien común a observar y respetar las leyes que rigen la conducta de las personas. La justicia no se ha identificado con el derecho para promover y exaltar los actos virtuosos del ser humano individual, sino que en cumplimiento del mandato soberano del pueblo se aseguran por medio de la observación y la aplicación del ordenamiento jurídico, la justicia, el orden y la paz social. La justicia como resultado ético y jurídico. El género humano se desenvuelve por medio de actos éticos y jurídicos de diversa naturaleza, entre la anarquía y el despotismo. El acto, por el ámbito de la voluntad de decisión, puede ser verbal o escrito, unilateral o bilateral, puro o simple, nominado o innominado, constitutivo o declarativo, verdadero o simulado, directo o indirecto, a título gratuito o oneroso, solemne o no solemne, principal
y accesorio, patrimonial y extrapatrimonial, por la rama de la especialidad, puede ser público con el constitucional, administrativo, procesal y penal, y privado de carácter civil, mercantil, laboral, entre otros. La igualdad es un derecho y una garantía que reconoce el ordenamiento jurídico a favor de las personas para recibir de los organismos y entidades del sector público un trato justo e idéntico al ejercitar libremente sus oportunidades, tutelados por el Estado y la administración de justicia, sin tomar en cuenta la ideología, religión, raza, sexo, condición alguna. La Constitución de la República dice en el artículo 11.2: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portal VIH, discapacidad, diferencias físicas, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda clase de discriminación. La libertad es la facultad que tiene todo individuo de la especie humana para ejercer actividades físicas, intelectuales y morales dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. La paz es el derecho al Estado, la tranquilidad, armonía y buenas relaciones que debe existir entre las personas, la sociedad, las naciones y los estados, desterrando y condenando la agitación, la anarquía, el terrorismo y la guerra interna o externa. El orden es el sistema de normalidad que debe imperar en la sociedad para el desenvolvimiento regular y continuo de las actividades públicas y privadas sin que exista conflictos de ninguna naturaleza que lo perturbe. La seguridad. El término seguridad proviene del latín securitas, que equivale a secura, que significa estar seguros de algo. La seguridad es el principio constitucional de derecho público y una aspiración genuina de la sociedad de muy amplia proyección social que radica en la certeza y confianza que tienen las personas, las que sus derechos se respetan y se cumplan sus obligaciones. La equidad. El término equidad viene del latín equitas, de aequus, que equivale a obrar con igualdad y justicia con responsabilidad. La equidad busca valorar al ser humano sin importar las diferencias sociales, culturales o de género que se presenten entre sí. La solidaridad. El término solidaridad proviene del vocablo latín solidar, que significa comportamientos insolidos. Es decir, que se unen dos o más personas, dos o más pueblos o naciones a solucionar intereses comunes para garantizar mejores condiciones de vida y el logro de bienestar general. El bien común. El bien común es un valor ético y jurídico a fin del Estado y una aspiración de la sociedad que se deriva de la propia naturaleza humana, que tiene como propósito satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la comunidad para el logro de la máxima felicidad mediante una adecuada organización social, una justa y equitativa distribución de bienes y servicios públicos, el establecimiento de condiciones sociales que ayuden a la persona, a la familia y al género humano a desenvolverse satisfactoriamente para, de esta manera, al tratarse con la pobreza, la exclusión y la marginación social. Estimados, y esto es todo sobre la unidad 3 de Introducción al Derecho. Muchas gracias.